El género de peleas ha sido una parte muy importante dentro de la historia de los videojuegos, con un concepto muy simple, ganar a otro personaje que está enfrente, pero con mecánicas que fueron ganando en complejidad a lo largo de los años. Con el avance tecnológico del hardware, otros géneros lo superaron en protagonismo para los jugadores en general y para mí también, pero hubo una época donde jugar los videojuegos de pelea era la tendencia a seguir. Este es mi top 5 de juegos favoritos de la historia. Este ranking no se trata de los que considero los mejores 5, sino de los 5 que más he disfrutado a lo largo de mi vida. Puesto número 5 tenemos a Killer Instinct en su versión para Super Nintendo. Me encantaría decir su versión arcade, pero ¿quién era el loco en la época para meter una ficha en un juego de esos donde la inteligencia artificial, o lo que conocíamos por inteligencia artificial en la época, era una programación tramposa para hacernos perder plata? La cuestión con este juego es que tenía un sistema novedoso de combos y estábamos obligados a anotar las combinaciones en un cuadernito. Por ejemplo, adelante, adelante, piña rápida, atrás, piña media, atrás, atrás, piña rápida, atrás, piña media, adelante, abajo, abajo, adelante, patada feroz. Este era un combo real. Horas y horas de diversión. Alquilar el cartucho significaba despejar la agenda de cualquier otra actividad. Juegazo inolvidable. En el puesto número 4 tenemos a Mortal Kombat 9. Lo jugué en su versión de PC de Steam y en realidad no se mataron con el nombre. El nombre real era Mortal Kombat a secas. Esto tiene sentido porque este es el juego que le devolvió la vida a la saga. Hay toda una historia muy interesante sobre cómo se llegó a crear este juego, pero lo importante hoy es que sin este juego la saga probablemente hubiese quedado en el olvido. Los que siguieron este juego también fueron muy buenos, pero me quedo con la sensación que tuve cuando empecé a jugar a este, que era como si alguien finalmente hubiese reconstruido un Mortal Kombat, de los buenos, pero con gráficos actuales, y eso me transportaba a cuando los videojuegos de pelea eran los que mandaban en la industria. En el puesto número 3 tenemos al Super Smash Bros. Ultimate para la Switch. La verdad es que nunca había probado un Smash hasta ese momento y no faltará el que diga no, el de la GameCube era mejor, pero bueno, yo no tenía una GameCube como la mayor parte de la humanidad. Este juego es distinto de los juegos de peleas tradicionales. La mecánica es súper simple, sin las combinaciones clásicas de un juego de pelea como medio círculo para adelante y botón de puño o círculo para atrás y patada. Acá son comandos simples que se asemejan a las plataformas con escenarios que son claves en la jugabilidad. Hablando de jugabilidad, todo te hace querer jugarlo de nuevo. Los escenarios, los personajes, que sin tener combinaciones particulares, logran ser diferentes unos de otros. No por nada le puse 90 horas en mi Switch, lo cual en estos tiempos es toda una rareza para mí en un juego de peleas. En el puesto número 2 tenemos a Street Fighter 2, el que inició todo. En realidad ni siquiera fue el que inició su propia saga, pero sí el que cambió la forma de ver los videojuegos de pelea. Como adicional en mi caso, fue el que me obligó a trabajar a los 11 años para comprarme la Super Nintendo, porque ver en el local de videojuegos del barrio que Street Fighter corría casi igual al arcade era algo que rozaba el milagro y había que tenerlo sí o sí sin importar cuántas calecitas habría que empujar para conseguirlo. La referencia es porque mi trabajo consistía en empujar una calecita. Lo importante es que este juego gozaba de una jugabilidad nunca antes vista hasta la fecha. Los personajes eran variados y llamativos, pero la verdad que solo jugábamos con Ryu o Ken. Eran los personajes más equilibrados y a pesar de que ahora no perdíamos la ficha, la costumbre de jugar con ellos había quedado. Por todo lo que significó, se queda en este puesto número 2. La mención de honor me gustaría dejársela al Killer Instinct de 2013 o en su versión Anniversary Edition de 2023. Una sensación muy similar a la de Mortal Kombat 9, pero aún más sorpresiva porque desde que Microsoft había comprado a Rare, aparentemente con el propósito de hundirla, yo no esperaba este juegazo. La verdad es que la jugabilidad está simplificada y sobre eso pueden existir opiniones divididas, pero lo que sí es algo que va a decir la gran mayoría es que es hermoso ver esos personajes con la estética de este siglo. Un juegazo. En el puesto número 1 tenemos a Mortal Kombat 2. Después de reflexionar bastante en el tema, entendí que este juego es el más significativo para mí en este género. El primer Mortal Kombat había sido un juego llamativo por su originalidad en los gráficos y en las fatalities, pero este era jugable de verdad. Lo mejor de todo era que si bien Scorpion y Sub-Zero parecían los personajes más equilibrados, algo así como Ryu y Ken en Street Fighter, jugar con todos o casi todos los personajes era realmente divertido. Tener esa calidad de juego en la Super Nintendo en la comodidad de tu hogar hacía valer la pena mendigarle plata a tus abuelos para poder alquilarlo una y otra vez. Por supuesto que luego el 3 mejoró casi toda la propuesta del 2, pero en mi corazón siempre va a estar el Mortal Kombat 2 como el juego de peleas que más he disfrutado.